Buenas, ¿qué tal? Estamos en este camino del conocimiento del vino, la historia profunda ya, que dentro de poco vamos a empezar allá, bueno, anticipo que vamos a hacer algunas cosas ya con botellas, y un poco saber un poco más también de lo que es lo pragmático, ¿no? No solamente de historia vivimos, ¿no? La vida y el vino, siguiendo un poco en Roma todavía, la vida y el vino en Roma, digamos, tenían un gran peso específico, fundamentalmente, porque en esa democratización que tuvo respecto al mundo griego se fue expandiendo toda su necesidad. Los soldados tenían y las tropas que iban ocupando también, bueno, pues iban, digamos, ayudando, y no solamente se conquistaba por conquistar, sino que se iba adaptando a todos los territorios aquella cultura. Y los ejemplos los tenemos aquí en la propia península ibérica, en múltiples yacimientos y en todo, digamos, en todo el espacio de la Roma conocida. Llegó hasta el norte de Inglaterra y generando, digamos, pues eso, por ejemplo, la muralla de Adriano, ¿no? Y tal. Bueno, pues un poco, e incluso por los propios emperadores que eran no nacidos solamente en Roma capital. Bueno, pues Trajano nació aquí en la península ibérica, por ejemplo, que fue un gran que expandió bastante el imperio, el propio emperador Trajano. En esa expansión y en esa historia, como dije y como he dicho, hay tres claves fundamentales, que son los tres grandes periodos históricos, y en los cuales, en esa adaptación del vino y en esa democratización hacia todo el pueblo, que el vino era consumido por todo el pueblo, no solamente en las fiestas, en las celebraciones, en las clases sociales altas, sino por todas las clases sociales. En ese consumo de vino realmente pues, se fue, digamos, democratizando, y también, bueno, pues se fue haciendo más perverso, y por tanto se fue haciendo de distintas calidades. Ese vino de distintas calidades, bueno, pues era el Mulsum, que era dulce, eran los vinos del Falerno, que eran vinos de alta calidad, o los vinos de baja calidad y tal. Y pues se eran consumidos o bien en las casas, o bien en las viviendas, o bien en celebraciones importantes en templos, o también incluso en espacios públicos, que bueno, ya ahí se generaron un poco el concepto de lo actualmente taberna, que ya lo explicaremos y tal también. Ese conocimiento del vino daba pie a que, claro, esa viticultura era necesaria, y entonces había pues toda una serie de elaboraciones y una serie, digamos, de actitudes que se tenían frente a cómo se tenía que celebrar posteriormente, digamos, todos esos protocolos en lo que era la fermentación, lo que era la vendimia, lo que era el cuidado, lo que era el cuidado de las variedades de uva, el sentido de las fincas donde tenían que estar plantadas. Todo eso los romanos incluso, bueno, pues lo recuperaron y lo sostuvieron prácticamente, para conseguir así hacer un gran comercio en toda la cuenca mediterránea, un gran comercio que se iba generando desde las provincias hacia el centro de la península itálica, y en concreto a la gran capital romana, que llegó a tener casi 1 millón de habitantes en su momento. Dicho esto, ¿qué significa? Que aquel vino viene también provocado por alguien que funciona muy bien, provocado por la Grecia refinada, que digamos que para la época, por poner un símil, era la Grecia, digamos, era la Europa refinada, y Roma era el imperio, era de los Estados Unidos que intentan, digamos, solventar y colocar. Los Estados Unidos actuales, un poco haciendo ese paralelo, para que vean ustedes un poco los paralelos históricos que siempre ha habido. Entonces, en ese refinamiento, Roma no quería perderlo, y entonces asumió también un dios y le dio unas festividades. Pero claro, se les democratizaron tanto que se convirtieron en las bacanales. Y entonces las bacanales fueron unos espacios donde se hacían fiestas, en principio femeninas. Recuerden las fiestas que hacíamos solamente para los griegos. Entonces, estas fiestas femeninas, que era por las bacantes, al final ningún hombre entraba. Pero bueno, pues con el paso del tiempo, pues en el siglo IV, siglo III antes de Cristo, ya entraban los hombres, y claro, aquello empezó a tener unas grandes degeneraciones en todos los niveles, y por tanto hubo que hacer un decreto senatorial en el 186 antes de Cristo para concretar que estaba prohibido hacer bacanales, aunque bueno, se hicieron profundamente y profusamente con otros nombres y con otros ritos, dándole pie a que se hacía una virtud al dios Baco, pero de una manera degenerada, mucho más degenerada que se hacía en la zona de Griega.
bueno, pues os iba a contar un textito que ya, bueno, pues la semana siguiente os lo haré leer, que os va a gustar, que es lo de disfruta el momento, aquello que dijo Quinto Horacio Flaco. Lo diré la semana que viene, o en otro momento.